Bueno, buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos en el curso de Historia del Perú. Y bueno, hola Pilar, ¿qué tal Guadalupe? ¿Cómo estás Adriana? Hola Nara Ray, ¿qué tal? ¿Cómo estás Marjorie? Hola Laisy. Este, hola María Fernanda, ¿qué? ¿Hay dos María Fernanda? Ah, María Pía, ¿no? María del Carmen, puras Marías acá hay. Muy bien. Dana, Daira, Sebastián, ¿qué tal? Mari, Abigail, Canto, muy bien, excelente. Yandel, muy bien. Hola Yasmín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Carla, ya está. A ver, muy bien. Ujú. ¿Cómo? ¿Qué pasa, Sebastián? ¿Qué pasa? Tranquilo. Está muy temprano para eso. Muy bien. Las Marías invadimos. Sí, ya sé, ya. Invasora eres. Muy bien. Eh, sí, contrólate, Sebastián. Muy bien. Nunca se olvida de su favorito. No, no fue mi favorito. ¿No? Todos son mis favoritos. Muy bien. Ya, a ver, muy bien. Empezamos, muchachos. El día de hoy tenemos el tema más preguntado del curso. ¿Cuál es el tema más preguntado de nuestro curso? El tema de virreinato. Ujú. Virreinato. Así que empecemos. A ver. Ujú. Así es. Muy bien. Sí, este tema es fija de fijas. Así es. Así es. Ujú. ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo es eso? Muy bien. Muy bien. Sebastián, ¿qué pasa, Sebastián? Uy, uy, uy. Ya, la educación griega ya terminó, Sebastián. ¿Ah? Muy bien. Seguimos, a ver. Empezamos, a ver. Mira, chicos, si el tema de virreinato, el tema de virreinato es uno de los temas más preguntados en San Marcos, la pregunta es, ¿por qué? ¿A qué se debe? Ujú. A ver, ¿a qué se debe? Ujú. A ver, ¿a qué se debe? Vamos. A la duración, pues, chicos. A la duración. Ujú. Un ratito, chicos. A ver. Amarilla, rojita. ¿Cómo te endulzas, no? Amarilla. Mucho dulce te va a hacer daño, ¿no? ¿Azul? No. No, ¿azul? Rojito. Gracias. Ya está. Muy bien. Listo. ¿Qué pasa, chicos? No pasó nada. ¿Qué pasa? Muy bien. Listo, ahora sí. Muy bien. Empezamos entonces. ¿Cuál es el título? Ujú. Ya está. Virreinato. Virreinato. Vamos, dime, ¿de qué año a qué año? El virreinato se establece en el año de 1542 hasta el año de 1821. ¿Está bien? Eso es el tiempo que dura el virreinato del Perú. Ahora, no. Ahora, vamos a ver por aquí. Cuidado, cuidado. Caiga. Sencillo. Ya, muy bien. Listo, no me distraigan, muy bien. Empezamos a ver, muchachos. Mira, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del virreinato del Perú, uno de los primeros puntos que debemos conocer sobre esto es la creación. ¿Sí? ¿Cómo y cuándo se creó el virreinato del Perú? ¿Cómo y cuándo? Ujú. Sigue el bullying, creo. Muy bien. A ver, vamos. Creación. A ver. Cuando nosotros hablamos de la creación del virreinato, recuerda, esto se crea ujú, mediante unas leyes, mediante las nuevas, mediante las nuevas leyes de Indias. Nuevas leyes de Indias. Sí, ten mucho cuidado con esto. Las nuevas leyes de Indias vienen a ser, eh, a ver. Las nuevas leyes de Indias, muchachos, ujú, vienen a ser una serie de documentos que van a permitir qué cosa. A ver, piensa, ¿qué van a permitir las nuevas leyes de Indias? Ujú. La creación del virreinato. Y esto fueron promulgadas por quién. A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llamó el rey de España que promulgó?
las nuevas leyes de Indias, Carlos I, promulgadas Carlos V, por el rey. En España no se llama Carlos V. En España, ¿qué nombre tiene? Carlos. Carlos eh, I. Carlos I, ¿de qué familia? De la Mm, familia Hugo, Habsburgo. Esa familia es de Austria. Claro, llamado también Carlos V, pero ¿dónde? ¿Dónde es en, llamado Carlos V? En en el, Inglaterra. ¿qué es decir? El sacro o sagrado imperio romano germánico, ¿no? Lo que hoy llamamos, ¿qué cosa? Alemania. Muy bien, así es, Valeria. Excelente, muy bien, Pedrito. Muy bien. Ahora, no te vayas a olvidar de esto. Cuando se crea el virreinato del Perú, cuando se crea el virreinato del Perú, muchachos, al crearse el virreinato del Perú, al crearse el virreinato peruano, en América del Sur, hay que señalar qué territorios formaban parte de ese virreinato. Si yo tuviera aquí el mapa de América del Sur, mira, hay una línea que tú no debes olvidar nunca. Es esta línea, es un tratado firmado entre Portugal y España. ¿Conoces cómo se llama ese tratado? A ver, dime, comenta, vamos ahí. Este es el llamado Tratado de qué? De Tordesillas. Tratado de Tordesillas. Profe, ¿qué estableció el Tratado de Tordesillas? Recuerda que esto establecía una división del mundo entre, muy bien Pedro, Valeria, muy bien Marjorie, muy bien Abigail, muy bien María del Carmen. Ujú. Ma- María Pía, ok, María Pía, muy bien, tú empiezas, ok, muy bien. Sí, tortilla, ¿no? Tordesillas, por favor, Tordesillas, muy bien. A ver, recuerda, esto divide el territorio entre Portugal y España. ¿Cómo se va a llamar a la zona que va a estar ubicado al este? A esto se le va a conocer como Brasil. Y recuerda que esto es dominio de qué país? Esto es dominio portugués. Dominio portugués. Ujú. En cambio, la zona que está ubicado al oeste, la zona ubicada al oeste, muchachos, viene a ser territorio español. Ujú. Y esta zona que está por aquí, mira, esta zona de aquí, recibía el nombre de gobernación, gobernación de Venezuela, de Venezuela. Y ese territorio no formó parte del virreinato del Perú, sino que la gobernación de Venezuela formaba parte de otro virreinato que España tenía, pero en América Central y América del Norte. ¿Cómo se llama ese virreinato, gente? Vamos, eso formaba parte del virreinato de Nueva España. España. ¿Qué otro nombre tiene el virreinato de Nueva España? El virreinato de México. Entonces, si te preguntan cuántos virreinatos tuvo España en América, ¿cuál sería tu respuesta? En el siglo, ¿estamos hablando de qué siglo? Ojo, siglo, no ciclo, ¿ah? Dime, a ver, ¿en qué siglo estamos? Habla, habla. ¿Esto sería qué siglo? Siglo XVI, siglo XVII. Ujú. Claro. ¿Y cómo se llama? ¿Cuánta cantidad de virreinatos tienes? Vamos, dime. Dos. México, Nueva España y el Perú. Profe, ¿y cuál es el virreinato del Perú? Todo esto. Todo es desde Panamá hasta Chile. Todo eso se llama virreinato, virreinato del Perú. Todo eso es el virreinato del Perú. ¿Ya? Espero que lo entiendas. ¿Sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos, gente? ¿Estás volando? Ujú. ¿Todo bien? Ya, ok, yo te hago una pregunta. Qué bueno que todo bien, muy bien. Eh, claro, es cierto, Haru, sería hasta el siglo XIX, pero nosotros recién vamos a ver el mapa de América del Sur del siglo XVIII y XIX en la siguiente clase. Así es, en la siguiente clase. ¿Ya? Ahora, mira, ¿qué cosa había antes? ¿Te acuerdas? Mira, mira, mira lo que estoy haciendo. ¿Qué cosa existía en esta zona
de dominio español antes de crearse el virreinato? Habla. Claro, Valeria, todavía no existían las capitanías, por eso estamos haciendo el mapa aquí. ¿Qué cosa existía, chicos? Aquí existían gobernación de Nueva Castilla, Nueva Toledo, Nueva Andalucía, Nueva León. ¿Qué pasó con las gobernaciones entonces? Muy bien, Valeria, ¿qué pasó? Estas van a ser eliminadas con las nuevas leyes de Indias y en reemplazo de las gobernaciones, ¿qué cosa se va a crear? El virreinato del Perú. ¿Se está entendiendo esto? A ver, dime, ¿sí o no? Claro, con esto entonces España lo que buscaba era centralizar el control de sus dominios aquí en América, pero también se elimina algo, se eliminan los corregimientos. Recuerda que se eliminan las encomiendas, disculpa. ¿Qué son las encomiendas? Las encomiendas eran la entrega de un grupo de indígenas a un encomendero para que los eduque, los evangelice, los adoctrine y bueno, de pasadita el encomendero también abusaba de la población indígena, ¿no? Las encomiendas que antes eran perpetuas y hereditarias, ahora terminan reduciéndose a cuántas vidas como máximo, a dos. ¿Qué significa? Yo encomendero tengo la encomienda, al morir la encomienda pasa a mi hijo, pero si mi hijo muere la encomienda desaparece. Así es. ¿Ya? ¿Se está entendiendo, muchachos? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Ujú. A ver, Lidia nos dice, profe, qué parte es el virreinato? Ah, Lidia, mira, es todo esto. Todo esto es el virreinato del Perú. Ujú, ¿se entendió? Es desde Panamá hasta Chile. Así es. Claro, mucha de la selva era una selva virgen, no explorada. Así es. Ujú. Y los esclavos no mataban a los encomenderos cuando ya heredaban parte para que no les sigan sirviendo. No, no son esclavos, Harumi, son indígenas, que no eran esclavos. Los esclavos son negros de África. Bueno, de vez en cuando hubo algún tipo de reacción en eso, pero también habían leyes que protegían obviamente al encomendero. Claro, así es Libia, las encomiendas se eliminan y progresivamente, no de golpe, pero las nuevas leyes de Indias buscaban la eliminación de las encomiendas. Y es por eso que ante esto, ¿quiénes se van a rebelar? ¿Quiénes se van a rebelar ante esto, muchachos? Los encomenderos. E incluso cuando llega el primer virrey del Perú, por cierto, ¿cómo se llamó el primer virrey del Perú? Vamos a ponerlo por aquí. El primer virrey fue Blasco Núñez de Vela. Cuando él llega, los encomenderos no quisieron aceptar su autoridad, lo mandaron de regreso a España. Luego él organizó tropas, pero los encomenderos lo asesinaron en la batalla de Iñaquito. Así que vamos a poner por aquí, él fue asesinado en la batalla de Iñaquito, en la batalla de Iñaquito por los encomenderos rebeldes. Iñaquito por los encomenderos rebeldes. Los encomenderos rebeldes. Así es. Bueno, por otro lado, también es importante señalar que si bien es cierto, él fue el primer virrey y murió, el virreinato no se organiza hasta mucho tiempo después. Si te preguntan a ti, ¿qué personaje se encargó de organizar el virreinato del Perú? Tu respuesta sería, mira, ¿quién se va a encargar de organizar el Ah, virreinato del Perú? La organización del virreinato la va a llevar a cabo el quinto virrey del Perú. Muy bien, Valeria, muy bien, Carla. Claro, la organización se da por el virrey, el virrey Francisco de Toledo. Así es, Francisco de Toledo, conocido como el conde de Oropesa, no te olvides, conocido como el conde de Oropesa.
Ahora, profe, una pregunta. ¿Y qué acciones tomó el virrey Toledo? Cuando te pregunten acerca de acciones que toma el virrey Toledo, es importante, por ejemplo, señalar que Toledo lo primero que hizo cuando llegó aquí al Perú, a Lima, no fue quedarse a vivir en Lima y gobernar el virreinato como normalmente cualquiera lo hubiera hecho, sino cuando él llega a Lima, ujú, después de establecerse en Lima, ¿qué es lo que hace? Viaja a Junín. De Junín va al Cusco. En el Cusco se quedó 2 años. Del Cusco fue a la zona de Ayacucho, de Ayacucho a Ica y después volvió a Lima. Estuvo recorriendo distintos lugares del virreinato del Perú, cumpliendo esto, cumpliendo una visita general. Ahora, ten mucho cuidado. Te pueden preguntar cuál fue el objetivo del virrey Toledo con la visita general. ¿Qué objetivos tenía? La visita general incluía que Toledo organice una serie de censos a la población nativa. Profe, ¿censos? Sí. Gracias a los censos, ¿qué cosas se establecía? Se obtenía información sobre, por ejemplo, edad, sexo, qué más, peso, talla, ¿no? Ocupación de los indígenas. Pero aparte de esto, también la visita incluía una serie de entrevistas. Mayormente Toledo y sus hombres entrevistaban ¿a quién? Entrevistaban a los quipu camayo, ¿te acuerdas? A los que creaban antiguamente los quipus y también a los ancianos. Profe, una pregunta, ¿y para qué? Para obtener información sobre los incas. No te olvides, con esto se logra el objetivo de la visita, que es obtener información sobre los incas, sobre los incas. Y aquí hay que tener mucho cuidado, chicos, mucho cuidado. Gracias a esa información sobre los incas, por ejemplo, Toledo se entera de que en el Tahuantinsuyo existía un tipo de trabajo obligatorio en favor del Estado. ¿Cómo se llama esto? Muy bien, Valeria, muy bien, Pedro, Mita. Y mira lo que hizo Toledo, restauró ¿qué cosa? La mita inca. Restauró la mita. Pero la mita minera. Lo que pasa es que años antes de la llegada de Toledo, se había descubierto ya una mina de plata muy grande en América del Sur, en la zona de la audiencia de Charcas, muchachos. Esa mina se llama Potosí. Así es. El problema es que cuando se intentó llevar esclavos negros traídos del África a la mina de Potosí para que vayan a extraer, para que vayan a extraer la plata, al negro le daba soroche, mal de altura, ¿me entiendes? El negro no se aclimataba a esto. Es por eso que decidieron utilizar mano de obra indígena que estaba adaptada a las condiciones climáticas de la región andina. El problema era cómo hago que el indígena vaya a mitar. Y la solución le da el virrey Toledo, restableciendo la mita minera, que a diferencia de la mita inca, era una mita asalariada. Pero era algo así como que el indígena fuera a militar por 3 meses al año, ¿no? Trabajando 12 horas diarias sin descanso semanal, trabajos muy duros. Recuerda, Potosí no solamente se convirtió en la mina más grande de América del Sur, sino también en la ciudad más poblada, en la ciudad más comercial y en el cementerio indígena más grande de América del Sur. Porque los trabajos forzados, los derrumbes de minas y también la contaminación, la mala alimentación del indígena contribuyeron a la muerte masiva de ellos. Pregunta de examen de admisión de San Marcos. Pero también es importante tener en cuenta, chicos, que por 3 meses de trabajo, 12 horas diarias, ¿no? El indígena recibió una suma de dinero total, algo así como, no sé, 40 soles, ¿me entiendes? Profe, que tampoco, sí. Profe, mejor que no le pague, pues. Es cierto, es cierto. Así es, Mapi. Muy bien, así es, Mapi. Muy bien. Yo te hago una pregunta. ¿Por qué le pagaban entonces? Porque las nuevas leyes de Indias reconocían al indígena como súbdito, como vasallo del rey de España. ¿Me están entendiendo? Como súbdito o vasallo del rey de España. Ahora, yo te hago una preguntita, solo porque me has caído en gracia, ¿ah? Solo porque me has caído en gracia. Si yo, por ejemplo, eh,
hablara, ¿no?, de la mita en la época de Toledo, recuerda, el problema para la mita es que los ayllus eran muy grandes y demoraba mucho tiempo al español encontrar a los indígenas que vayan a mitad. ¿Me están entendiendo eso? Otro gran problema era el tributo. Mira lo que hizo Toledo. El virrey Toledo estableció el tributo indígena, el tributo indígena en monedas, en metálico. Profe, no entiendo. Lo que pasa es que antes del tributo indígena que podían pagarle o que debían pagarle el indígena a los encomenderos se podía hacer de tres formas. Podía ser en trabajo, podía ser en especias o productos o podía ser en monedas. Pero ahora no. Ahora el tributo indígena tiene que ser pagado ¿en qué? Obligatoriamente ¿en qué? En monedas. Lo cual obligaba al indígena a que a tener que trabajar en cierta actividad económica a cambio de un pago en monedas y para eso tener que pagar el tributo indígena. ¿Me están entendiendo, chicos, esto? A ver, coméntame, ¿sí o no? Ujú. Sí, ok, Guadalupe, muy bien. Listo. Muy bien, Yasmín, ok, excelente, Abigail, Marjorie. Ujú. Por eso se estableció la Casa de la Moneda, no María del Carmen. Ahorita te explico eso. Ahorita te explico eso. Y como era muy difícil también cobrar el tributo indígena, porque los ayllus eran muy grandes, Toledo dijo, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a juntar a la población indígena en pequeños ayllus, ¿cómo? No, en pequeños pueblos. Por ejemplo, el ayllu de los Olivos, el ayllu de Comas, el ayllu, por ejemplo, de Puente Piedra. Vamos a juntarlos en un pequeño pueblito. ¿Cómo se va a llamar a ese pequeño pueblo? Habla. ¿La mita es parte del tributo? No, no, Olivia, no. La mita es un trabajo obligatorio. Ujú. Es otro tipo de tributo, pero no es el tributo indígena. Ujú. Muy bien, excelente, María. Muy bien, Tatiana, muy bien, Yasmín, muy bien, María del Carmen. Entonces, Toledo, ¿qué hizo? Creó las reducciones. Esto lo voy a poner con mayúscula porque es muy importante. Las reducciones. Recuerda que a eso también se le conoce como pueblos de indios. No te olvides. Las reducciones o pueblos de indios. Pequeños pueblitos que se ubicaban cerca a haciendas, cerca a minas o cerca a obrajes. Yo te hago una pregunta. ¿Qué es un obraje, muchachos? ¿A qué llamamos obraje? Un obraje es un taller textil, no te vayas a olvidar. Es un pequeño taller textil. ¿Para qué? Para que el indígena pueda ser más rápido al indio, ubicarlo y mandarlo a trabajar a la hacienda, a la mina o al obraje. ¿Qué, profe? ¿Aparecieron más mitas? Sí, mita agrícola, mita de pongo, que es como sirviente en la casa de un español, mita de plaza como albañil y mita obrajera como trabajador textil. ¿Me están entendiendo? Así es. Ujú. Bueno, entonces Toledo, profe, fue un genio. Así es, así es. Por otro lado, recuerda, la reducción facilitó el cobro del tributo indígena, la mita, ¿no? Y el problema de extraer plata en la mina de Potosí es que la plata no se extraía sola, salía siempre mezclado con otros minerales, muchachos. No había plata pura, sino la plata mezclada con otros minerales, lo cual, lo cual generaba un gran problema. ¿Cómo separaba el español la plata de otros minerales? Lo mismo pasaba allá en el virreinato de Nueva España o México, donde se extraía sobre todo oro de la mina de Zacatecas. Igual salía el oro mezclado con otros minerales, no salía oro puro ni plata pura aquí. Entonces, ¿cuál fue la solución? Toledo trajo desde Alemania un método. Toledo estableció el amalgama de azogue. Estableció el amalgama de azogue. Profe, ¿qué es el amalgama de azogue? El azogue es el nombre antiguo que recibe el mercurio. Así es. Símbolo químico del mercurio, gente. ¿Cuál es el símbolo químico? Hg, no te olvides. ¿Y para qué sirve el mercurio? Para separar la plata y el oro de otros minerales. A eso se llama para purificar la plata.
Claro, recuerda, el objetivo de los españoles es llevarse plata pura. Ahora, ¿cómo era este circuito? Imagínate, tenías que sacar el mercurio de la mina de Huancavelica, una mina llamada Santa Bárbara, luego lo terminabas llevando hacia el puerto de Arica y de Arica lo llevabas hacia la zona de Potosí. En Potosí se terminaba separando la plata de otros minerales con el mercurio y luego tenías que llevar la plata a Lima. En Lima existía una casa de la moneda. Así es. ¿Para qué se llevaba la plata ahí? Para fundirla en monedas y para también hacer lingotes de plata y llevarse así España contabilizado. El problema es que se extraía así de plata de la mina de Potosí, chicos, y cuando llegaba a Lima llegaba así. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba eso? Que los que trasladaban la plata se la robaban. Entonces, ante ese problema, Toledo, y esto vino en examen de admisión del mes de marzo, ante ese problema, Toledo, ¿qué hizo? Estableció una casa de la moneda, pero ¿dónde? En Potosí, al costado de la mina, para evitar ese tipo de problemas. Así se contabilizaba mejor la plata y se evitaba, ¿no?, este tipo de problemas. Vamos a poner por aquí entonces, él estableció la Casa de la Moneda, la Casa de la Moneda, Casa de la Moneda en Potosí. Así es. Vino en el examen de admisión de San Marcos, no te olvides. Por ahí alguien me había preguntado sobre esto. Ujú. Las monedas había varios, habían los escudos, estaban los reales, los doblones, van a haber varios tipos de monedas, Valeria, así es. Ahora, ¿quieres conocer este tipo de monedas? Te invito a que vayas, por favor, a la Casa de la Moneda. Es un museo que está a unas 2 cuadras a espalda del Congreso, cerca de la Avenida Bancay, centro de Lima. Ujú. ¿Sí? Muy bien. Oye, por otro lado, también debemos tener en cuenta, profe, el transporte fue por el mar. Sí, de Huancavelica lo sacabas hasta Arequipa, de Arequipa lo llevabas por mar hasta Arica, de Arica lo tenías que llevar a paso de mula, o sea, por pie, hasta Potosí, el Mercurio, luego de La Plata sí se trasladaba a pie, así es. Había otro circuito que también era de Arica hasta el Callao, ¿no? Por mar, así es, Gonzalo. Ujú. Bueno, por otro lado, también debemos tener en cuenta lo siguiente. Toledo estableció el Tribunal de la Santa Inquisición. Ojo, estableció el tribunal, el tribunal de la Santa Inquisición. Santa Inquisición. Ujú. Así es, el Tribunal de la Santa Inquisición, o llamado también el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. ¿Con qué objetivo? Hay una pregunta en tu material para esto. Recuerda, defender qué cosa. Para defender la pureza de qué tipo de religión, muchachos. La pureza de la religión católica. Católica, así es. Ujú. Frente a los ataques, frente a las llamadas herejías. Yo te hago una pregunta, ¿qué viene a ser una herejía, muchachos? ¿A qué se llama herejía? Recuerda, cuando yo hablo de la herejía viene a ser un ataque directo contra ¿qué? Contra la iglesia. Los herejes eran aquellos que negaban un dogma católico. Profe, ¿qué es un dogma católico? Es algo que en la iglesia católica se considera como verdadero, pero no se puede demostrar. Por ejemplo, ¿Jesús es hijo de Dios? Verdadero, ¿se puede demostrar? No. ¿Qué pasaba si Chichita, por ejemplo, iba al centro de Lima en ese tiempo y decía, no, Jesús no es hijo de Dios? En primer lugar, yo me pasaba a ser un hereje y la Santa Inquisición me capturaba, me llevaba a un juicio. Habían 3 jueces llamados inquisidores que determinaban después de todo el proceso judicial religioso mi destino. Podía ser yo inocente, salido montado a caballo blanco, a eso se llama auto de fe. El auto de fe es una procesión que tiene que ocurrir con la persona que ha ido a la Santa Inquisición. Ahora, si eras inocente, salías con una túnica llamada San Benito, la túnica de religioso puesto, montado a caballo blanco y con una hoja de laurel en tu mano derecha. ¿Qué significaba eso? Que eras inocente. También podías salir perdonado. ¿Qué significa? Culpable, pero habías logrado el perdón de Dios y salías montado a caballo blanco con tu San Benito puesto y llevando una vela blanca encendida. Pero también podías salir culpable y cuando salías culpable salías muchas veces a pie o montado un burro o un asno, ¿sí? Con un San Benito puesto, con una cruz bordada en forma de X, una cruz invertida y con el cucurucho en la cabeza, que es una gorrita en forma de
en forma de cono. Profe, eso usaban los niños en las fiestas infantiles antes, sí, pero también recuerda que usaban esto, ¿quién? Brujos, magos y hechiceros. Pregunta, ¿esas eran herejías también que la Santa Inquisición combatía? Sí. Y apunta esta chichita, no eran juzgados en la Santa Inquisición aquí en el Perú ni indígenas ni negros. ¿Por qué? Porque los indígenas no eran considerados culpables de esto, ya que se consideraban menores de edad, niños, y por lo tanto no eran culpables de la herejía. Y los negros no eran considerados humanos, sino esclavos. Por lo tanto, no se juzgaba a estos grupos. ¿Se está entendiendo, muchachos? ¿Sí? ¿Y cuál fue el castigo más grande de la Santa Inquisición, por cierto? ¿Cuál fue el castigo más grande que la Santa Inquisición estableció aquí? La hoguera, morir quemado en la hoguera. En el Perú murieron 40 en la hoguera, así es Gonzalo, así es papi. El primero en morir quemado en la hoguera fue Mateo. Mateo Salado. Profe, más piña, hasta el apellido lo tiene Salado. Sí, Mateo Salado. Era un francés que vivía como un ermitaño en una huaca de Pueblo Libre. Vivía junto a un gallo negro, un gato negro. Lo encontraron, sí, lo encontraron con un gallo negro y un gato negro. Inmediatamente lo acusaron de brujo, mago, hechicero, imagínate. Al final, cuando van al proceso, al proceso judicial en la Santa Inquisición, el fiscal le hace una serie de preguntas y se descubre que este personaje era seguidor de las ideas de Martín Lutero y de Juan Calvino. Por lo tanto, inmediatamente lo sentenciaron a la hoguera. El Calvario estaba en la falda del Cerro San Cristóbal. Así es, Carla, así es. Muy bien. ¿Qué tal, gente? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se está entendiendo o no? A ver, coméntame. Sí, a todas estas reformas que estamos viendo, ¿cómo se le va a llamar? ¿Reformas borbónicas o reformas toledanas? Habla, gracias Abigail, muy bien, ahí Marjorie, muy bien. Reformas, habla, toledanas, así es Valeria, muy bien, Carla, excelente, Yasmín, muy bien, Daira, muy bien, Abigail, muy bien, Pilar, muy bien, Yadira, excelente, Emily, muy bien, reformas toledanas. Y mira, esta chichita, también Toledo venció la resistencia de Vilcabamba, la resistencia de Vilcabamba. ¿Y quién fue el último inca de Vilcabamba a quien él termina derrotando con sus tropas? Ujú. ¿Te acuerdas? A Túpac Amaru I. Y tú debes recordar que cuando Túpac Amaru I fue capturado, ¿qué pasó con él? ¿Te acuerdas? Lo decapitaron, lo descuartizaron, su cabeza se quedó en una plaza del Cusco por una semana. Después lo enterraron y surgió un mito. ¿Te acuerdas que decía que su cabeza estaba viva y que le empezaba a crecer lentamente un nuevo cuerpo? ¿Cómo se llama ese mito? Dime. Muy bien, Pedrito, muy bien, María del Carmen, muy bien, Luz, muy bien, Emily, muy bien, Valeria, muy bien, Esmeralda, muy bien, Yasmín. Se llama Mito del Incarre. Hasta ahí estamos bien, chicos, chicas y chiques. Hablen, sí o no. Sebastián, ¿qué tal? ¿Sí o no? Muy bien, Yasmín, muy bien, Pilar, muy bien, Pedro, excelente, y María Pía, muy bien, Abigail, excelente. Ahora, vamos a ver otro punto que también es importante. Ahora vamos a trabajar nosotros. Vamos a trabajar aquí la parte de la sociedad virreinal. Sí, vamos a conocer cuáles son los elementos de la organización social, la sociedad. En primer lugar, pequeños, debemos saber que durante el virreinato la sociedad tenía ciertas características. Sí, la sociedad virreinal tenía ciertas características. Y una de esas características de la sociedad virreinal, ¿cuál era? La sociedad era religiosa. Profe, ¿religiosa? ¿Sí? ¿Qué significa que sea religiosa, muchachos? Que la mayor parte de la población, por ejemplo, iba a misa. A ver, dígame sí aquellos que van a misa. A ver, dígame, o dígame yo. ¿Vas a misa o no? Muy bien, ¿se dan cuenta? Nadie aquí en la sala va a misa. Ah, Luz, discúlpame, Luz, es la única. Muy bien, la única iluminada, por eso te llamas Luz. Muy bien. Oye, mira, además recuerda que las fiestas, recuerda, ya, María Fernanda, ya tu papá, ¿no? Muy bien, así le dices ahora. Mira, por otro lado también recuerda que aquí surge el culto, por ejemplo, la procesión del Señor de los Milagros. Aquí se realizan, por ejemplo, los milagros de Fray Martín de Porras. Aquí vive también Isabel Flores de Oliva, Santa Rosa de Lima. ¿Me están entendiendo? En este tiempo. Pero por otro lado también la sociedad era racista. Racista. ¿Qué significa? Que si eras negro no tenías ningún derecho o uno que otro derecho.
Si eras blanco tenías todos los derechos o la gran mayoría. Si eras indígena tenías algunos derechos. Ujú. Así es. También era una sociedad obviamente jerarquizada. Jerarquizada. ¿Qué significa eso? Significa que no todos tenían los mismos beneficios. Y jurídicamente, o sea, según las leyes, la sociedad era segregacionista. Profe, segregacionista, ¿sí? ¿Qué significa ser segregacionista? Significa que la población estaba dividida en dos grandes grupos. Habían dos repúblicas aquí, muchachos. Existía, vamos a poner por aquí, existía la llamada República de Españoles y existía también la República de Indios. Ojo, vamos a poner por aquí República de Españoles y la llamada República de Indios. Vamos a ver por aquí esto. Ujú. La República de Españoles. Estos mayormente estaban ubicadas en las grandes ciudades que habían fundado los europeos. Profe, ¿y quiénes vivían aquí? Los españoles que venían de Europa directamente a establecerse aquí, llamados también peninsulares. ¿Sí? ¿Entiendes por qué el nombre peninsular, verdad? Porque ¿de dónde viene peninsular? De península. Muy bien. ¿En qué península está ubicada España? En la península ibérica. Pero estos, cuando llegaban aquí a la zona andina, como eran blancos, sus mejillas, muchachos, al exponerse al sol se ponían chaposos, y de chaposo viene su otro nombre, chapetón. En el virreinato de México o de Nueva España se les llamaba también chapulines o colorados, ¿me están entendiendo? De ahí viene justamente el nombre que inspira a Chespirito a crear a su superhéroe. Por otro lado, también recuerda, tenemos aquí a los criollos. Profe, ¿quiénes son los criollos? Los criollos son los hijos de padre y madre español, pero nacidos en América. A eso se le conoce con el nombre de criollos. También se le puede llamar españoles americanos. No te olvides, su papá, su mamá son españoles, pero él nace ¿dónde? En América. Y por otro lado, tenemos también la otra república. ¿Cuál es? La llamada República de Indios. Sí, la llamada República de Indios. Ahora, ten cuidado. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la República de Indios, muchachos, aquí van a estar los indios del común. Se llaman indios de cédula. Ujú, indios de cédula. Se llaman así porque cuando nacen, ellos, su nombre es registrado en la cédula o en el documento de la reducción. De ahí viene el nombre indios de cédula. Profe, o sea que la República de Indios son las reducciones. Sí, eso. La República de Indios también se le conoce como reducciones, es otro nombre. Y también tenemos a indios nobles llamados caciques. Aquí ten cuidado, hay preguntas sobre caciques también. Mira, el cacique puedes decir lo que es un indio noble descendiente de antiguos curacas incas. ¿Me puedes decir qué cosa es un curaca? En la época inca, ¿a quién se le llamaba curaca, chicos? Me encanta tu participación, ¿ah? Claro, los curacas eran los jefes de Ayllus. Ah, claro, imagínate que yo he sido nombrado cacique. ¿Sabes por qué? Porque antes de que yo sea cacique, mi padre fue el anterior cacique y mi abuelo fue el último curaca de esta zona, imagínate. O sea, los caciques directamente descienden de antiguos curacas incas. ¿Se entendió hasta aquí? Dime, ¿sí o no? ¿Seguro? Ok, muy bien, ok. Muy bien. La ley decía, blanco, negro, indio no pueden vivir juntos. ¿Me están entendiendo, no? No pueden vivir juntos. Por eso se dividía al blanco a un lado, al negro a otro lado. ¿Me están entendiendo? Ujú. Digo, al blanco a un lado, el indígena a otro lado. Y la pregunta es si el negro tenía que vivir con quién, con su amo blanco. Por eso la ley cambió. La ley decía, blanco, negro, indio pueden vivir juntos, pero no revueltos. ¿Qué significa? No deberían mezclarse. El problema es que, recuerda, la ley prohíbe algo, pero todo lo prohibido es más tentador. Al final, ¿qué pasó? Se terminaron mezclando. Y como producto de ese mestizaje, nacieron las castas. ¿Qué son castas? Son grupos raciales, son mezclas raciales.
así es, muchachos. Ujú. Sí, Marjorie, los cargos de caciques eran hereditarios, así es. Ujú. Pero eso va a cambiar y lo vamos a ver la siguiente semana, así es, muy buena pregunta. Echen la ley, echen la trampa, dice ese José, muy bien, excelente. Y así van a nacer las castas, mira, por ejemplo, las castas derivan de qué? De, por ejemplo, español, ¿verdad? Español, o de como le llamaban ellos, blanco, blanco. Vamos a poner español, ¿ya? Ya no estamos en ese tiempo. Vamos a poner español, negro e indígena. Las relaciones que se van a dar entre pares de ellos van a formar las castas. Por ejemplo, una casta importante viene a ser el mestizo. Y ejemplo de mestizo, por ejemplo, está el Inca Garcilaso de la Vega. Ujú. Sí, Livia, los caciques son indios nobles, así es, no hay más. Ujú. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué es el mestizo? Es el hijo de un indígena y de quién? Y de un español. Así es, así nace el mestizo. ¿Me están entendiendo? María Fernanda, los indios de cédula son los indios que viven en reducciones, es el pueblo. Ya, para que vayas a tu receso, para que vayas a hacer tu desayuno, mira, ¿quién es el mulato? El mulato es el hijo de quién? De un español y de un esclavo negro. Y tengo también al sambo. ¿Quién es el sambo? El sambo, mira bien, el sambo es el hijo de qué? De un negro y de un indígena. ¿Qué? Así es. Le llaman raza prohibida. ¿Me entiendes por qué? Porque el sambo nacía libre, no era esclavo y como no era indígena no mitaba, no había forma de explotarlos. Así es. Muy bien. Ricardo Palma tiene, Sachi, una frase para eso. En el Perú, el que no tiene de inga, tiene de mandinga. ¿Qué significa? Somos resultado de un proceso de mestizaje muy complejo. Llegaron italianos, llegaron chinos y también se mezclaron. Habían más de 30 castas en la época del virreinato, imagínate. Ujú. Y por aquí, para acabar, las castas y los esclavos negros no conformaban ninguna de las repúblicas, ¿ya? Ujú. Así es. Exacto, Olivia, justamente. Acá te acabo de responder eso. Muy bien. Listo, chicos. Buen provecho a su desayuno. Muy bien, María Carmen. Excelente, Marjorie. Muy bien, Jaro. Excelente. Listo, vamos a continuar. Bueno, estábamos viendo la sociedad virreinal, ujú, pero nos faltaría todavía ver la pirámide social. Así que vamos a colocar por aquí, vamos a colocar la pirámide social para ver los distintos elementos que existían durante este tiempo. Muy bien, a ver, la pirámide social, muchachos, del virreinato está dividida en dos grandes grupos. Por un lado vamos a tener a la llamada nobleza. Sí, por aquí vamos a tener a la nobleza. La llamada nobleza peninsular. Así es, nobleza peninsular o también llamada nobleza chapetona, ¿sí? Peninsular o chapetona. ¿De dónde viene el término peninsular? ¿Recuerda? Es península, ¿no? De la península ibérica, chapetona, ya sabes que son los europeos que han llegado de Europa a vivir aquí. Y mira, ellos, por ejemplo, pueden acceder a cargos de gobierno, a cargos políticos. Por ejemplo, ellos pueden llegar a ser la máxima autoridad del virreinato. ¿Qué autoridad, muchachos? Pueden llegar a ser virrey, ¿verdad? Claro, pueden llegar a ser virreyes. ¿Qué más? Ellos también pueden llegar a ser oidores. ¿Me puedes decir quiénes son los oidores? A ver, ¿a quién se llama oidores? A los jueces. Y también ellos pueden llegar a ser corregidores.
Los corregidores son gobernantes de provincias llamadas corregimientos, no te olvides. Y además, recuerda, los nobles peninsulares estudian ¿dónde? Ellos estudian en universidades. Universidades. Profe, ¿a poco existían universidades durante este tiempo? Por supuesto. ¿Cuál es la primera universidad del Perú, muchachos? Ujú. A ver, existía aquí la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así es, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahora te pregunto, ¿cuándo se fundó San Marcos? Eso ya vino en examen de admisión, dime. A ver, ¿quién me dice cuándo se fundó San Marcos? Muy bien, María del Carmen, ¿cuándo? Me encanta tu gran participación, ¿ah? 12 de mayo de 1551. Esa es la fecha de fundación de San Marcos. Y uno de los personajes que participó en la fundación de San Marcos fue Fray Tomás, Fray Tomás de San Martín. Ujú. De San Martín. No te olvides, él era un dominico. Él es el que pide al gobierno del rey de España que era necesario que se funde un centro de estudios aquí en América. ¿Así es? Ujú. Así es, muchachos, ¿ya? De ahí viene el nombre. Ahora, ¿por qué toma el nombre de San Marcos en honor al santo de las artes y letras? No, Gonzalo. No, Gonzalo. Se le llama así porque quienes dirigían la educación en este tiempo, ¿quiénes eran? Sacerdotes, sobre todo dominicos, no te olvides, eso es importante. Por cierto, los dominicos también dirigieron el Tribunal de la Santa Inquisición que estableció el virrey Toledo en un comienzo. Así es, Esmeralda. Y también estudiaban donde en colegios, ellos también podían estudiar en colegios mayores. La mayoría de colegios mayores estaba dirigida por una orden religiosa, la orden de los jesuitas, que por cierto, la orden de los jesuitas fue la última orden en llegar al Perú, fue la última orden religiosa en llegar al Perú. Y por otro lado, tengo también aquí a otro grupo, a la nobleza indiana. Yo tengo una pregunta, ¿de dónde viene el término indiana? A ver, Indiana viene de Indias. Indias, no te olvides, Indias. Y te acuerdas que Colón había pensado que había llegado a la India, pero en verdad había llegado ¿a dónde? ¿A dónde? A América. Por eso también se llama nobleza americana. ¿Ya? No te olvides esto, por favor. Entonces, ¿quiénes están aquí? Los hijos de españoles nacidos en América. ¿Me puedes decir cómo se llama? Vamos, ayúdame, ayúdame. ¿Cómo se llaman a esos hijos de españoles nacidos en América? Ujú. Muy bien, criollos. Muy bien, excelente. Son varios grupos católicos, Silvia. Son varios. Así como hay dominicos, hay franciscanos, ¿no? También van a cumplir diversas labores. Por ejemplo, los dominicos se van a dedicar a la evangelización más, ¿dónde? En las ciudades. En cambio, los franciscanos y los jesuitas van a enviar misiones de evangelización a la selva. Ujú, así es. Ahora, recuerda que también los grupos religiosos de ese tiempo van a estudiar lenguas nativas como quechua y aymara para poder en esa lengua evangelizar a los nativos. Ujú. Y bueno, por otro lado, recuerda que los criollos nobles, ellos solo se educaban ¿dónde? Solo se educaban en colegios, ojo, solo se educaban en colegios mayores. Ojo, solo se educaban en colegios mayores. Por haber nacido en América, estaban excluidos de educarse, por ejemplo, en universidades. Así es. Y, profe, ¿podían tener cargos de gobierno? No, no tenían el derecho a acceder a cargos de gobierno. Pero con plata, en el siglo XVIII van a comenzar a subastar los cargos de gobierno porque España está en crisis. ¿Y quiénes van a comprar esos cargos de gobierno? Los criollos. Profe, ¿y cómo hicieron plata? Lo que pasa es que estos criollos van a controlar el comercio. Ellos controlaron el comercio en una institución, el comercio en el tribunal,
del consulado, en el llamado tribunal del consulado. ¿Ya? Ellos van a controlar el comercio en el llamado tribunal del consulado. Así es. Oye, por otro lado, también es importante, por ejemplo, hablar de otro tipo de nobleza. Profe, ¿qué otro tipo de nobleza? La nobleza indígena. Indígena. Cuidado, ¿ah? Estamos hablando de nobleza indígena. ¿Quiénes están aquí? A ver, cuando yo hablo de nobleza indígena, ¿a quién estoy haciendo alusión? Aquí tenemos a los indios nobles. ¿Cómo se llamaban, chicos? Ayúdame, ayúdame. ¿Cómo se llamaban? Caciques. Así es. Ujú. Sí, Libia. Indio es el nombre que le daban los españoles. O debería denominarse como indígena, porque indígena es el nombre que se le da a un nativo de un lugar. Así es. Ya, a ver, nobleza indígena, estamos hablando de quién? De caciques, ¿ya? Recuerda que estos caciques, por ejemplo, se educan, ellos estudian en colegios menores, colegios menores. Recuerda que hay dos colegios menores muy importantes aquí. ¿Cuáles son? El príncipe, ¿dónde, profe? En Lima. Y el colegio San Francisco de Borja, San Francisco de Borja, en el Cusco. Los dos colegios estaban dirigidos por la orden de los jesuitas. Ya, ten mucho cuidado con esto. Profe, por ejemplo, alguien conocido que haya estudiado en alguno de estos colegios, por ejemplo, en San Francisco de Borja se educó el cacique José Gabriel Condorcanqui. Pregunta, ¿has escuchado alguna vez de José Gabriel Condorcanqui? ¿Has escuchado o no de él? Él era cacique de Surimana, Tungazuca y Pampamarca. Recuerda, tres, claro, más conocido como Tupac Amaru II. Así es, tres cacicazgos importantes, pero era comerciante. Ujú. Hablaba, por ejemplo, español, quechua y también latín. Imagínate, imagínate. Ahora, por otro lado, también debemos tener en cuenta hablar en el pueblo, ya en el pueblo vamos a hablar de los indígenas. Y cuando yo hablo de indígenas, hay diversos tipos de indígenas. Por ejemplo, están los llamados indios de cédula, los indios de cédula. Ujú, creo que yo te había dicho ya esto. Los indios de cédula son aquellos indios que viven ¿dónde? En reducciones. Y no te olvides, son llamados también indios mitayos. ¿Por qué? Porque son obligados a cumplir con la mita. No te olvides. Profe, ¿y había una forma de evitar ir a la mita? Sí, habían dos formas. La primera era pagando, pagando para no mitar. En este caso, a ese grupo de indios se llaman indios faltrilqueros. Faltrilqueros. Indios faltrilqueros, sí, son aquellos que pagan para no mitar. Ojo, pagan para no mitar. Indios faltrilqueros, no te olvides, pagan para no mitar. Profe, ¿y cómo podían hacer eso? Obviamente tratando de sacar un pedacito de plata, por ejemplo, de la mina de Potosí, cuando te tocaba mitar. Claro, era difícil, pero si lo lograbas te convertías en un indio rico y nunca más te dedicabas a qué? A trabajar en la mina. Claro, porque podías hasta cambiar tu apellido materno, paterno por un apellido español y te hacías pasar por mestizo y evadías, ¿qué cosa? La mitad. Habían formas. Así es. Y bueno, por otro lado también tenemos otro tipo de indios, los indios forasteros, los indios forasteros. Profe, ¿quiénes son esos? Son aquellos que migran a otras reducciones. Estos son los que migraban a otras reducciones, a otros pueblos de indios. Por ejemplo, imagínate un indígena que nació en San Juan del Urigancho y va a migrar ¿a dónde? A Coyique. Profe, ¿por qué? Porque en San Juan del Urigancho lo terminan registrando desde su nacimiento para que vaya a mitad. Pero cuando vaya a Coyique, en la cédula, en el documento de los indios de Coyique, no está su nombre porque él no nació ahí. Entonces no va a pagar tributo no va a ir a mitad. Son formas de evadir estas responsabilidades. Pero también, recuerda, tenemos otro grupo de indios. Por ejemplo, están los indios yanaconas.
Los yanaconas. ¿Quiénes son los yanaconas? No te olvides que estos indios son explotados, ¿dónde? Estos son explotados en las haciendas, en las haciendas. Sí, a cambio de un lugar en la hacienda donde vivir, ellos tenían la obligación de trabajar aquí. Pregunta, ¿ellos eran explotados entonces como si fueran siervos de la gleba de la Edad Media? Entonces, ellos son víctimas de una explotación ¿de qué tipo? Dime, ¿capitalista, esclavista o feudal? Habla. Dime, ¿capitalista, esclavista o feudal? Habla. Feudal, muy bien, Valeria, excelente, excelente, muy bien. Chicos, ¿qué pasa con ustedes? Los noto muy callados, ¿ah? Negros esclavos. Ahora vamos a hablar de los negros esclavos. Ojalá que con esto te termines animando un poco. Muy bien, Carla. A ver, muy bien, Marjorie. Mira, vamos ahora a hablar de los negros esclavos. Por ejemplo, tenemos al negro bozal. ¿Quién es el negro bozal? El negro bozal es aquel que no habla español. Profe, ¿no habla español? Claro que no. ¿Por qué? Porque recientemente ha sido que traído de África a América. Habla su lengua nativa. Ujú. Tenemos también el negro ladino. Profe, el ladino es aquel esclavo que habla español. ¿Sí? Habla español. Yo te hago una pregunta. En un mercado en igual condiciones, ¿no? Ambos esclavos, ¿cuál vale más, el ladino o el bozal? ¿Cuál cuesta más? Obviamente el ladino, porque sabe hablar español. Muy bien, Yasmín, muy bien, Valeria. Mayormente se terminaban utilizando, Carla, ladinos para que, como empleados en las casas, ya sea cocinera, por ejemplo, chofer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si era mano de obra agrícola en las haciendas, se utilizaba, ¿qué cosa? Negros bozales. Recuerda, en las haciendas de la costa son explotados negros esclavos, pero en las haciendas de la sierra son explotados indios yanaconas. Por otro lado, tenemos también al negro cimarrón. El cimarrón es el esclavo prófugo, es el fugitivo prófugo, y él vive en pequeños pueblos de esclavos fugitivos llamados palenques. Palenques importantes: Huachipa, Chosica, Chincha, Cañete y Pisco. No te olvides. Así es. Ujú, así es. Muchos palenques estuvieron ubicados ahí. Por eso hay una gran población afroamericana ahí, o afroperuana. Y por otro lado tenemos también al padrillo, muchachos. ¿Quién es el padrillo? Es un esclavo joven, fuerte, tenía que ser joven y fuerte. De día prácticamente no tenía trabajo. De día, ¿a qué se dedicaba? A ejercitarse, comer y dormir. En la noche estaba su trabajo. Iba a la recama de las negritas, de las esclavas, y la idea era que las embarazase. Sí, embarazaba a las negritas, así es, a las negritas, así es, Sebastián. Sí, Enrique López Albújar tiene una obra llamada Matalaché. Tómale foto, por favor, donde cuenta la historia de un negro padrillo, ujú, llamado Manuel, pero ahí es conocido como Matalaché, así es. Mayormente preferían traer esclavos, obviamente mandingos, porque eran fuertes. La idea era que sus hijos nacieran con ese tipo de características. Gracias, Emily. Ujú. No hay consentimiento, Carla. La esclava y el esclavo son propiedad ¿de quién? Del amo. Si él quiere que se mezclen, que se crucen, que generen hijos, es decisión de él y no tienen derecho, recuerda. Así es, mayormente era por la fuerza. Obviamente había gente que le gustaba, ¿no? Pero bueno. Ujú, así es. ¿Qué eran los mandingos? Son una raza de negros de una tribu de África, Emily, sobre todo fuertes para trabajos muy duros, se trataba de eso, y su precio era muy alto. Así es. Listo, chicos, muy bien. Ahora vamos a pasar a ver otro punto. Ve marcando, por favor, tu boletín, eso es lo más importante ahorita. Ujú.
Milicias son tropas, Livia, son tropas. Milicias son soldados, así es. Ujú. Muy bien, vamos ahora a ver otro aspecto, muchachos. Hablemos del aspecto político administrativo. Así que vamos al punto número 4. Aspectos político-administrativos. Vamos a hablar de la política y vamos a hablar también de la administración. Administración. Aquí lo que vamos a ver es, por ejemplo, qué autoridades existían, ¿no? ¿Qué autoridades existían? Ahora, bueno, vamos a empezar viendo, por ejemplo, cuáles son las autoridades en la metrópoli. Ya vamos a ver eso. Cuando yo uso el término metrópoli, ¿a qué me estoy refiriendo, muchachos? A ver, si yo digo autoridades en la metrópoli, ¿qué entiendes tú por metrópoli? Metrópoli, recuerda que es el nombre que se le da a un país que tiene, ¿qué cosa? Que tiene colonias. Entonces, entre paréntesis, sería hablar de España. España. Claro, en Historia Universal te han explicado que metrópoli es una ciudad-estado que fundaba colonias. El término viene de la antigua Grecia. Así es. Ahora yo tengo una pregunta. Allá en España, ¿quién es la máxima autoridad? A ver, dime, ¿quién es la máxima autoridad en España? La máxima autoridad, muy bien, excelente Gonzalo, muy bien Marjorie. La máxima autoridad es el rey. Ahora, no te vayas a olvidar que cuando yo hablo del rey, durante los años que duró el virreinato, hubieron 10 reyes en España. Esos 10 reyes estaban agrupados en dos dinastías, ¿sí? Dos dinastías. Por ahí podríamos hablar nosotros de la primera dinastía, la dinastía Habsburgo. La dinastía de los Habsburgo es una familia de origen austriaca, ¿sí? Ellos son de Austria. Ellos son de Austria, muchachos. Dinastía austriaca. Muy bien. Y dime, ¿qué gobernantes encuentro aquí? Uy, aquí hay una memotecnia para que te acuerdes. Mira, se llama café, fe, feca. Café, fe, feca. ¿Qué significa eso? Mira, Carlos primero, Felipe segundo, Felipe tercero, Felipe cuarto, y Carlos segundo. Claro, de primero sigue segundo. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí estamos bien? No. No te olvides que Carlos primero es el fundador del virreinato y se le llama Carlos quinto también en Alemania. ¿Qué tal, gente? ¿Hasta ahí vamos? ¿Cómo vamos? A ver, coméntame. ¿Todo bien? ¿Sí? Hablen. ¿Puede repetir por otra vez? Ya, mira. Carlos primero, Felipe segundo, Felipe tercero, Felipe cuarto y Carlos segundo. ¿Está bien? Esa fe es de Felipe, pues. Ujú. Así es. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Ok, profe. ok, muy bien. Ya, muy bien. Por ahí, Marjorie. Muy bien, Tatiana. ¿Qué tal? A ver, María del Carmen, las Marías. A ver, Sachi, Sebastián. ¿Qué tal? Aquí, profe. Ok, muy bien. ¿Todo claro? ¿Ya? Ok, Abigail, sí, Emily, sí. Excelente, muy bien. Avisen, ¿ah? Avisa si estás volando también, ¿ya? Muy bien. Siguiente dinastía, ¿cómo se llama? La dinastía Borbón. Lo que pasa es que Carlos segundo, el último de los Habsburgo, llamado el hechizado, no pudo tener hijos, imagínate. Y como no tuvo hijos, a su muerte empezó una guerra por el trono. A eso se llama guerra de sucesión española. Lo vamos a contar la siguiente semana. Y eso permitió que una familia de origen francesa tome el poder, los Borbón. Así es, los Borbones al poder, muchachos. Ahora, mira, cuando yo hablo de la dinastía Borbón, cuando yo hablo de la dinastía Borbón que está ubicada en Francia, es una familia de origen francesa que llegó a gobernar España. También tengo otra memotecnia para aquí. ¿Cuál es? Fe, Ferca, Fe, Ferca, Ca, Fer. ¿Estamos bien? Ahí está. ¿Qué es esto, profe? Esta K, dime, ¿esta F de qué es? De Felipe. ¿Qué Felipe sería? Si este es cuarto, ¿qué sigue? Quinto. Esta Fer es de Fernando. Fernando sexto. Esta K es de Carlos. Obviamente de segundo, ¿qué sigue? Tercero.
El otro Carlos, ¿qué sería entonces? Carlos IV. Y el último sería Fernando, ¿qué? Séptimo. Y ahí tenemos a los reyes de España. ¿Estamos bien? Gente, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Facilito o no? Son 5-5, no te olvides. 5 Habsburgo, 5 Borbón. ¿Sí? Ok, muy bien. Yomi, muy bien por ahí. Yadira, muy bien. María del Carmen, ahí aparecen las Marías. Muy bien. Marjorie, excelente. Listo. Ahora, así como tengo al rey, también en España existía otra institución, una institución que asesoraba al rey. Se llama el Real y Supremo Consejo de Indias. Real y Supremo Consejo de Indias. Sí, chichita. No te vayas a olvidar esta chichita. Mira, mira, Chucky, mira, Tiffany. Cuando yo hablo del Real y Supremo Consejo de Indias, estoy haciendo alusión a una institución judicial. Vamos a poner por aquí, es la institución judicial de mayor nivel de jerarquía, de mayor nivel de jerarquía. Ujú. Obviamente ubicada en España, en Madrid, no te vayas a olvidar, la capital española. También recuerda que esta institución elaboraba leyes para América, para ejercer un gobierno en América. Ujú. También recuerda lo siguiente, cuando un virrey terminaba su gobierno, escúchame bien, cuando un virrey terminaba su gobierno, ¿qué es lo que tenía que hacer? El virrey elaboraba un documento llamado pliego de mortaja. Y en el pliego de mortaja, apúntalo, el virrey hacía un balance de todo lo que ocurría en su gobierno. Pero ¿qué pasaba si de repente un virrey decía que su gobierno se había creado en un cierto lugar una plaza de toros y había costado un montón de dinero? Y al final se demostraba, por ejemplo, de que esa obra no existe y que por lo tanto, ¿dónde está todo ese dinero que supuestamente se gastó en la construcción de esa obra? El virrey se lo había robado. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer en ese caso la Real Audiencia? Primero, enviar fiscalizadores a América. Enviaba a América, enviaba a América visitadores visitadores. Los visitadores, recuerda, cumplían la función de ser supervisores. ¿Tú te acuerdas en la época inca cómo se llamaba a los fiscalizadores, supervisores? Ujú. Tucuy, Ricuy, ¿verdad? Así es, Emily, muy bien. También recuerda que esa autoridad corrupta podía ser llevada al Supremo Consejo de Indias para que sea procesada en un juicio llamado juicio de residencia. Entonces, esta institución realizaba los juicios de residencia, sobre todo contra virreyes, no te olvides. ¿Ya? Ahí está. Listo. El objetivo era tratar de acabar con la corrupción. Muy bien. Ahora nos vamos a ver, muchachos, las autoridades que existen, pero en América. Las autoridades que van a existir en la colonia, en América. Autoridades en América. ¿Dónde se realizaban esos juicios, profe? ¿En América? No, en España. El Consejo de Indias está en Madrid, Libia. Había un juicio de residencia que también realizaba la Real Audiencia, pero para autoridades menores, corruptas, ¿no? Eso sí se hacía aquí en América, en Lima. Ujú. Así es. Pero los juicios de residencia del Consejo de Indias se hacían ya en España. Así es. Muy bien, vamos, 4.2. Una real cédula libia es una ley redactada por el virrey, es una ley dada por un rey, disculpa, por un rey. El virrey da también leyes llamadas ordenanzas, por si acaso. Ujú. Y mira por aquí, vamos a ver en la colonia, entonces, vamos a analizar.
autoridades en la colonia. Y cuando yo hablo de colonia, estoy refiriéndome a las autoridades del virreinato. Ujú. Ahora, quiero que me digas lo siguiente. Aquí concéntrate. No vaya a ser que después te quedes traumado. Mira, a ver, vamos a ver por aquí. Vamos a ver. En una ciudad española, ¿quién era la máxima autoridad, muchachos? A ver, dime tú. ¿Quién gobernaba una ciudad en la época de dominio español? Esto lo dominaba el alcalde, no te olvides, esto era gobernado por un alcalde. El alcalde, una ciudad era dirigida por un alcalde, no te olvides. Ujú. Entonces, este alcalde trabajaba en un cabildo. Un cabildo, hoy en día, ¿cómo le llaman los cabildos? Chicos, ¿cómo le llamamos hoy en día a los cabildos? El alcalde de tu distrito, municipalidad, aquí se llamaba también ayuntamiento o municipio. Así es, Josué. Se encarga de dos funciones, sobre todo, limpieza y ornato. Ahora, mira, mira esto. En una reducción, ¿qué es una reducción? Es un pueblo de indios. Es un pueblo de indios. ¿Quién era el alcalde, sí, de esa reducción? ¿Quién era el líder, el alcalde de esta reducción? Se llamaba, a esa autoridad, se llamaba Barayoc. El Barayoc, no te olvides, también conocido como alcalde de indios. Alcalde de indios. Ujú. ¿Hasta ahí cómo vas? ¿Está facilito? ¿Hasta ahí está fácil? Ujú, sí. A ver, habla, habla. Vamos. Sí, ok, mira, 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 atento. Imagínate que si yo pongo aquí otra ciudad, aquí tengo otra ciudad, aquí tengo otra ciudad, aquí tengo una reducción, aquí tengo otra reducción, aquí tengo otra reducción, aquí tengo otra reducción. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Ok, Sashi, qué bueno. ¿Cómo se llamaba al conjunto, a ese territorio donde podíamos encontrar un conjunto de reducciones ¿Intendencias? y un conjunto de ciudades? ¿Cómo dijiste? Y intendencias. No, intendencias no. No, no, no. Claro, en el siglo XVIII recién van a crearse intendencias, pero las intendencias se crean en reemplazo de esto. ¿Cómo se llama? Había corregimientos. Excelente, muy bien. Ahora sí, corregimientos. Corregimientos. Ya la otra semana hablaremos de las intendencias que van a sustituir a los corregimientos. Profe, ¿y qué es un corregimiento? Un corregimiento es una provincia. Es una provincia, no te olvides. Los corregimientos son provincias. Ujú. Repito, un pueblo de indios se llama reducción, lo gobierna un alcalde, un barayó. Una ciudad lo gobierna, una ciudad española lo gobierna un alcalde y trabaja en un cabildo. Al conjunto de varias ciudades y varias reducciones forman un corregimiento, un territorio más amplio. Y ese territorio llamado corregimiento, mira, hasta ahí cómo vamos. ¿Entendiste, Livia? Coméntame, por favor. ¿Ya? El corregimiento, o sea, una provincia, va a ser gobernada por un corregidor. Un corregidor. Ujú. Ok, Livia. Y este corregidor es una autoridad que se encarga de administrar, de dirigir el gobierno. Él administra o dirige el gobierno en un corregimiento, pero también administra justicia. Es una institución creada, como su nombre dice, corregidor, para corregir todo abuso contra el indígena, pero en la práctica esta autoridad era la más abusiva con el indígena. Sí, o sea que al final los corregidores eran los explotadores, explotadores. Y un tipo de explotación que realizaban estos corregidores eran los llamados repartos mercantiles. ¿Qué es eso, profe? Era la venta forzada de productos en su mayoría innecesarios. Sí, productos en su mayoría innecesarios pero que la población indígena era obligada a comprar. Por ejemplo, imagínate que yo soy un cacique. Viene el corregidor y el corregidor trae un montón de mercancías para vender a los indios que viven en esta reducción. Entonces, ¿qué hago yo?
Yo como cacique tengo que ayudar al corregidor a repartir la mercancía, ¿me entiendes? Por ejemplo, le entrego, no sé, a ver, le entrego a Sashi, le entrego, por ejemplo, unos lentes. Le voy a entregar, oh no, disculpa, un zapato taco número 15. Le voy a entregar a Livia un vestido de seda y le voy a entregar a Jofre, por ejemplo, a Jairo le voy a entregar unos lentes. Yo te hago una pregunta. En ningún momento yo le pregunté, oye, chicos, ¿me quieren comprar? De frente, le entregué la mercancía y los obligué a comprar. Eso se llama repartos mercantiles. El corregidor iba y cobraba ese dinero. Profe, ¿era una venta de productos necesarios o innecesarios? Veamos. A Jairo, por ejemplo, no le va a servir de nada los lentes. ¿Por qué, profe? Porque Jairo no sabe leer, ¿me entiendes? ¿Ok? Sí. Por ejemplo, a Sashi María no le va a servir de nada ese zapato talco número 15 porque vive en Puno, en una zona de quebrada, se va a caer. ¿Me están entendiendo? Ujú. ¿Sí? Ahora, yo te hago una pregunta. Eh, claro, Valeria, habían ciudades españolas y habían pueblos o reducciones donde vivían indios. Así es. Ujú. Eh, ya está. Y mira, no le va a servir de nada, por ejemplo, no sé, a su otra compañera, por ejemplo, un vestido de seda. ¿Sabes por qué? A Livia no le va a servir eso. ¿Por qué? Porque vive en Puno, en tanto frío. ¿Me están entendiendo? ¿Son productos entonces necesarios o innecesarios los repartos? Eh, innecesarios. Y el corregidor vende forzadamente a los indios de una reducción. Pero ¿a quién utiliza como intermediario para esta explotación? Al cacique. ¿Me están entendiendo? ¿Qué tal, gente? ¿Hasta ahí cómo vas? ¿Cómo vas hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, muy bien. Mira, ahora al conjunto de corregimientos, ¿qué nombre se le va a dar? Mira, al conjunto de corregimientos, ¿qué nombre se le va a dar? Sí, porque varios corregimientos forman un territorio mucho más amplio. A esto, ¿cómo se le llama? Audiencia. Audiencia. Recuerda que las audiencias son tribunales. Es un tribunal de qué? De justicia. No te olvides, es un tribunal de justicia. Y ahora, ¿cómo se le va a denominar a los funcionarios que trabajan en una audiencia? Profe, son jueces, ¿no? Sí, se llaman oidores. Oidores o jueces. Ahora, cuidado, ¿administran justicia? Sí. Ahora, mira, tenemos a esta institución como la más importante, la Real, ¿estás viendo, no? Audiencia de Lima, ¿estás viendo, no? Real Audiencia de Lima, es la más importante. Es el mayor tribunal de justicia en América. ¿Y hay una institución judicial superior a ella? Sí, pero no en América, sino en España. ¿Cómo se llama? Consejo de Indias. ¿Me están entendiendo? Son niveles de administración judicial. O sea, profe, si un indígena era explotado, por ejemplo, por el corregidor, ¿podía buscar justicia? Sí. ¿Quién administraba justicia? El corregidor. Pero como era el mismo que lo abusaba, entonces el indígena podía buscar justicia apelando a una institución superior. Imaginemos que sea un indígena, no sé, de la zona de Chile. Entonces iba a la audiencia de Santiago. Si en la audiencia de Santiago no le administraban justicia, ¿a dónde podía ir? A la Real Audiencia. Y si aquí no le administraban justicia, ¿a dónde se podía ir? Al Real y Supremo Consejo de Indias. ¿Se entendió estos niveles de administración judicial? ¿Sí o no? A ver, coméntame. ¿Sí? Ya, ok, gente, muy bien. Mira, ahora tengo, aparte de la audiencia de Lima, tengo la audiencia de Panamá. Tengo también la audiencia de Bogotá. Tengo también la audiencia de Quito, la audiencia de Santiago, la audiencia de Charcas, lo que hoy es Bolivia. Y tengo la audiencia de Buenos Aires, lo que hoy es Argentina. Y en el siglo XVIII se crearía una audiencia más, que es Cusco. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cómo le llamo entonces al territorio que abarca todas estas audiencias? A ver, dime, ¿cómo le voy a llamar a ese territorio que abarca todas estas audiencias? Facilito, ¿no? ¿Cuál es el tema que estamos viendo, pues? ¿Cómo se va a llamar ese territorio? Muy bien, Valeria. A eso se va a llamar virreinato.
Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cómo se llama la autoridad que gobierna, que dirige un virreinato en nombre del rey de España? ¿Cómo se va a llamar? Vi, virrey. ¿Cuántos virreyes hubo? 40. El primero, Blasco Núñez de Vela. El más importante, Toledo. No te olvides. ¿Estamos bien? La otra semana conoceremos algunos virreyes y la posterior también. Así es. Bueno, vamos ahora a ver otro punto, chicos. Vamos a ver el último punto, el punto número 5. Y en el punto número 5 vamos a hablar nosotros de economía. Vamos a hablar de la economía. ¿Ya? Y cuando hablamos, por ejemplo, de economía, es importante, por ejemplo, señalar cuál fue la actividad económica más importante aquí. Recuerda, fue la minería, porque los españoles que buscaban oro y plata, así es, oro y plata. Libia, un pliego de mortaja es un documento que el virrey elabora antes de terminar su gobierno y va anotando ahí todo lo que hizo en su gobierno. Es una especie de balance. Ese pliego de mortaja lo revisa después el Consejo de Indias. Y para cotejar que lo que ha colocado el virrey es cierto, envían los visitadores, que son fiscalizadores a América. Ujú. Ya, muy bien, excelente. Entonces vamos a ver por aquí. Aparte de, a ver, Valeria, mita minera, la minería fue la actividad principal, pero muy aparte de esto también es importante hablar del comercio. Ahora, el comercio que España llevaba a cabo en América era un comercio monopólico. Ahora, ¿me puedes decir qué significa monopólico? Que solo un país podía vender productos aquí. ¿Cuál era ese único país que podía vender productos en América? España España. con sus colonias. España, muy bien, porque éramos colonias de ellos. Ahora, también es un comercio exclusivista. ¿Por qué es exclusivista? Porque, por ejemplo, España no podía utilizar cualquier puerto. ¿Cuáles son los únicos puertos que podía utilizar? El único puerto, por ejemplo, aquí en el Virreinato del Perú, habilitado para el comercio con España, era el puerto del Callao. Allá en España podíamos hablar de que de un comercio de tipo, de un puerto llamado Sevilla. Ujú. ¿Economía proteccionista, profe? No, proteccionista no. Intervencionista, sí. Vamos a ver por aquí qué es esto del intervencionismo. Intervencionismo. Yo te hago una pregunta. A ver, imaginemos que España quiere vender aquí chompas, chicos. Yo te hago una pregunta. ¿A España le conviene que aquí en América se produzcan chompas? No. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Qué podría hacer España? Tomar la decisión de eliminar los talleres textiles que existen en América. ¿Cómo se llamaban esos talleres textiles? Lo hemos dicho. ¿Cómo se llaman esos talleres textiles? Obraje. Obrajes, muy bien, excelente. Entonces, una medida intervencionista podría ser eliminar los obrajes y así elimina competencia. Claro, claro, Jairo. Por ejemplo, a España no le conviene que en América se produzcan bienes. A España lo que le conviene, ¿qué cosa es? A España lo que le conviene es que América sea solo compradora de sus productos y proveedora o abastecedora de materias primas. Nada más, no quiere competencia. Así es. Por eso lo único que permitió España es que por ejemplo, se terminen desarrollando la fabricación de pequeños paños. Por otro lado, tengo también otro punto importante. ¿Cuáles son las instituciones que controlan el comercio? Ujú. Por ejemplo, tengo el Tribunal del Consulado. El Tribunal del Consulado. Esto está en el Callao. ¿Y quienes trabajan aquí? Te dije, criollos, que a cambio de una pequeña coima dejan pasar productos a América. ¿Cómo se llaman esos productos que ingresan sin pagar impuestos, muchachos? A ver, ¿cómo se llaman esos productos que ingresan a un lugar sin pagar impuestos? Se llama contrabando. Y ese es un gran problema que existía aquí, el contrabando. Ujú, contrabando. Ahora, recuerda, por otro lado, también hay otra institución que se encarga de regular el comercio allá en España, la llamada Casa de qué? De Contratación. Casa de Contratación
de Sevilla, ahí en España. Estas instituciones controlan el ingreso y salida de mercancías a América. Pero aparte del contrabando, hay un problema más. ¿Cuál es? Asalto. Asaltos de piratas y corsarios. Profe, ¿cuál es la diferencia entre un pirata y un corsario? El pirata roba para él, porque él necesita, él lo quiere hacer. En cambio, el corsario es contratado por un estado enemigo de España. Muchos estados obviamente veían a España una rival muy fuerte y estaban molestos porque España no le dejaba vender productos aquí. Inglaterra, Portugal, Holanda, Francia, etcétera. Bueno, al final yo te hago una pregunta. ¿Esto dónde se da? En el Caribe, en el mar del Caribe. Sí, porque es fácil, hay muchas islas, puedes esconderte después de asaltar. La pregunta es, ¿cuál fue la solución a esto? ¿Cuál fue la solución a esto? España estableció el sistema de navegación en conserva. Así es, sistema de navegación en conserva. Ujú. O también llamado sistema de flotas y galeones. ¿Qué es esto? España va a enviar barcos militares para resguardar, para proteger estos barcos que llevaban mercancías, sobre todo los que llevan oro de España, de México a España o plata del Virreinato del Perú a España. Bueno, chicos, hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy, ¿no? En la clase. Vamos ahora a ver las preguntas, ¿te parece? Ujú. Vamos a la número 1. A ver, ¿qué es marcado en la número 1? Es una pregunta para relacionar. Cuando en la 1 te ponen, en la premisa 1, fundación del virreinato, eso se relaciona con la D, que pone la fecha, ¿no? Y en la 2 dice objetivo político del virreinato, eso lo vamos a relacionar con qué? Con la A. El objetivo era centralizar el poder. Si es 1D y 2A, ¿cuál es tu respuesta? La D. Ujú, muy bien. Número 2, a ver, dice, marque los enunciados correctos en relación con los objetivos y la creación del virreinato. 1. Fue creado para imponer una administración central sobre territorios conquistados. ¿Verdadero? 2. Su propósito fue reconocer la autonomía política de pueblos indígenas. Falso. 3. Permitió establecer un control efectivo de tributos recaudados en América. Verdadero. Claro. 4. Se fundó también para proteger colonias amenazadas de amenazas externas europeas. Obvio, claro que sí. Por eso todo esto del monopolio y todo lo demás. Respuesta, la respuesta en la 2 sería la C. En la número 3 nos dice a ver, nos hablan del cacique. ¿Cuál es su función? ¿Te acuerdas? Muy bien, la respuesta sería la B, pues, colaborar con la entrega de indígenas para la mita, obvio, y también colaboraba con los repartos, no te olvides. Número 4. A ver, dice, al final, en la parte final dice, aunque en las colonias se supervisaban desde Europa, se requirió un organismo especializado que representara al rey en la administración política y jurídica. ¿Qué institución asesoraba en España en eso, en crear leyes? El Supremo Consejo de Indias. ¿Cuál es tu clave? La, la B, ¿ya? La B, no te vayas a olvidar. Así es. El virrey no crea leyes, no te olvides. Es el Consejo de Indias. Acá está, mira, crea leyes, institución jurídica, que administra justicia. Listo. 4, besito. Número 5, dice, marquemos lo correcto. Ya, esa te voy a dictar, eso lo vamos a ver la siguiente semana, porque se vincula el tema de la siguiente semana, es la D, ¿ya? 5 dedos. Número 6 dice, a ver, acá nos hablan del comercio y nos dice que si hay algún problema, una disputa entre comerciantes e intervenían en asuntos relacionados al comercio ultramarino, hay una institución que administraba justicia. ¿Cuál era? La respuesta sería, la respuesta sería en ese caso el Tribunal del Consulado, por ejemplo, en el Callao. Clave, la C, pues así es, Josué. El regio patronato es el derecho libia que tiene el rey a nombrar autoridades de la iglesia en España. Es un poder que tiene el rey sobre la iglesia. Número 7, a ver, verdaderos o falsos, dice. La sociedad se organizó según criterios de linaje, tipo racista, verdadero.
Dentro de la nobleza existió un sector criollo rodeado de privilegios, también verdadero. 3, ¿los indios eran esclavos? No, no eran esclavos, falso. Entonces, ¿cuál sería tu clave? ¿Cuál sería tu clave ahí? Porque la número 4, los cimarrones sí eran fugitivos. ¿Cuál es la respuesta? 7. Sí, muy bien. 8. La nobleza indígena fue excluida por completo de cualquier cargo de reconocimiento legal y político. Falso. Tenían educación, recuerda, los caciques. 2. Los mestizos, aunque crecientes en número, carecían de acceso a cargos públicos. Sí. 3. Los esclavos africanos ocuparon el peldaño más bajo de la estructura social virreinal. Verdadero. 4. Los criollos gozaban de una posición económica más relevante, pero eran marginados políticamente frente a los peninsulares. Sí, porque los criollos habían nacido en América, por eso eran marginados. Verdadero. Clave. Clave en la número 8, enano, muy bien. En la número 9, gente, dice, te hablan de una característica de la enseñanza. Recuerda, la educación durante el virreinato, la educación tenía dos características principalmente. Primero, bueno, hasta tres, era religiosa porque lo implantaban los grupos religiosos. Era memorística, hasta ahora, ¿no? Para ingresar a San Marcos, memorística y era muy rígida. La letra con sangre entra, se decía. ¿Qué significa? ¿No? Que a golpes, con castigos, aprendía el alumno. La respuesta, ¿cuál sería en la 9 entonces? Enano, usaba memorismo. Muy bien, en la número 10 la respuesta sería la A. En la número 11 nos dice, ¿para qué se creó una de las funciones de la Santa Inquisición? ¿Cuál fue? Lo hemos hecho, defender la pureza de la religión cristiana frente a ataques, herejías. ¿Cuál sería tu respuesta entonces en la número 11? La C, pues, vigilar y censurar ideas contrarias, herejías. Número 12. Te están diciendo en la 12, chicos, te hablan de la extracción de la plata en tiempos de Toledo y dice que Toledo hizo algo para solucionar la extracción de la plata. ¿Cuál sería tu respuesta? Se utilizó un mineral. ¿Cuál? El azogue o mercurio. ¿De dónde se traía eso? De la mina de Santa Bárbara. ¿Para qué servía? Para purificar la extracción de la plata. Clave, la respuesta sería la B. No puede ser la C porque dice plata, pues, si es una mina de mercurio. La respuesta sería la B. Muy bien, en la número 13 la respuesta sería la C. Y en la número 14 nos dice, nos hablan de a ver, dice, durante el virreinato el desarrollo económico impulsó las instalaciones de centros productivos destinados a cubrir la demanda de textiles. ¿Cómo se llaman estos grupos? Obrajes. ¿Y quiénes trabajaban ahí cumpliendo la mita? Indígenas. ¿Cuál sería tu respuesta entonces, chicos? Para esto, el desarrollo productivo textil se utilizaba mano de obra indígena sometida a condiciones coercitivas. ¿Cuál es la clave entonces en la 14? La C. Y en la número 15 nos dice una reforma del virrey Toledo. ¿Cuál sería tu respuesta ahí? Recuerda que una de las reformas del virrey Toledo fue establecer el tributo indígena, pero ¿de qué forma? En monedas, en metálico. ¿Cuál sería la clave entonces en esa pregunta? En la 15 la respuesta sería la C. Muy bien, chicos, con eso terminamos la clase del día de hoy. Cuídense bastante, nos vemos hasta la siguiente clase. Vemos.